Bueno, santo es el Señor, qué hermoso fue y ha sido gozarnos en la presencia de Él, disfrutar de su ministración, disfrutar de sus caricias, de su benevolencia, de ese amor que Él nos ofrece, ¿verdad? Qué lindo es poder nosotros experimentar esto, darle a conocer esto a otras personas que se acerquen a recibir. Cuéntale a otros tu testimonio, háblales de las maravillas de lo que Dios hace en tu vida. Bueno, hoy quiero hablar de la corona, de que retengas tu corona, que seas paciente en esperar y que también aprendas a discernir, a manejar todo en tu vida, a sentir lo que se tiene que sentir y obrar en lo que respecta a obrar de la manera que se debe de obrar, lo que es realmente justo y verdadero. Cuando nosotros revisamos el texto bíblico y revisamos la vida de Samuel, Samuel trae la historia, el libro de Samuel, de la historia del rey David, ¿sí? Y nos cuenta que el rey David, dice así la palabra en 1 Samuel 17, 1 Samuel 17 dice: los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron sus campamentos en Efes Damín, que está entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Ela, dice. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. Aquí este texto bíblico nos invita a que nosotros tengamos una muy buena apreciación de esta guerra, de esta batalla que se estaba o se iba a originar aquí. Dice: en el ejército del filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat, y medía casi 3 metros de altura, llevaba puesto un casco, también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos, sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina, la base de su lanza era enorme, su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos, delante de él iba su ayudante. Una forma muy particular de... Parece ser que Samuel se tomó ese espacio para escribir de este Goliat, de lo que era este Goliat. Y él, pues creo que se sentía satisfecho este rey, este gigante, que mostrarse así con su espada, con sus escudos y con todos sus brazaletes y estas cosas. Sin embargo, mis amados hermanos, esta pelea no era para Saúl. Saúl no estaba listo para pelear con este gigante. Además de eso, este gigante infundía miedo, tenía apesadumbrado no solamente a Saúl, sino a todo el pueblo, mis amados hermanos. Pero esta pelea la tenía que pelear alguien realmente que quisiera esa corona, que la amara, que quisiera hacer valer la corona, como esa madre que quiere hacer valer el haber dado a luz estos hijos, el tener un hogar, una familia, ese esposo que quiere luchar cada día reteniendo su corona. Esta historia me gusta mucho porque en esta historia yo aprendí a entender los momentos de Dios y las oportunidades de Dios en nuestras vidas. Dios le está abriendo un camino a David y él tiene que saber tomar ese camino, tiene que saber entender esa situación. David tiene que entender, tiene que comprender esta situación para ponerse esa corona en la cabeza, para ponerse esa corona debido a que uno pues iba a conquistarla y otro la iba a perder, pero no era que la fuera a perder, era que simplemente esta corona ya no podía estar en la cabeza de Saúl debido a que Saúl no estaba entendiendo los propósitos de Dios. Entonces yo te invito a que retengas tu corona, que hagas valer todo lo que Dios te ha dado, que sepas cuidar tu familia, le dejes un buen legado a tus hijos, que pelees por tu familia. En los hogares siempre van a haber situaciones complejas, unas más que otras, obviamente, eso depende mucho de la educación, depende mucho de la forma de que cada persona realmente quiere agrupar sus ideas que no estén basadas en conocimientos vagos, sino realmente en una estructura de la verdad, ¿sí? A lo que corresponde a la moral verdadera, ser hacedores realmente de todo lo que enseñamos.
Saúl está allí, dice el 16, dice, Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo, ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear, elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es un buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos, dice allí este Señor. Dice así este Señor, aleluya. Sí, qué tremendo cuando comenzamos a mirar las obras que Dios puede hacer y las oportunidades que nos ofrece. Él va a estar siempre ahí, se va a glorificar en tu vida. Necesitas es entender a Dios. Jeremías escribió sobre esto y dijo que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Que si se hubiere de alabar a alguien, se alabara en él, en adorarle, en glorificarle, en entenderle, dicen. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia en la tierra. Este momento es un momento que David no puede dejar pasarlo. Recuerda siempre, busca tu corona y Dios te la va a colocar en tu cabeza, te la va a colocar ahí, Él mismo te va a honrar. Y es el momento que tú puedas entender todos estos preceptos de Dios en tu vida, que te puedas preparar. Goliat está desafiando, quiere desafiar al pueblo de Israel, lo está desafiando y está diciendo que hay una persona tal vez que exista ahí, pero realmente ahí no había una persona que pueda soportar esa fuerza de voluntad para enfrentar a Goliat. Entonces dice Saúl, cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y le dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Jesé había nacido en Belén de Judá. Ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Sama, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre, llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Aparentemente, al igual que algunas personas creerán que porque su trabajo tal vez no es lo que desean, no deban de hacerlo. No, tú tienes que empezar aceptando la condición que la vida quiera ofrecerte y aprendiendo a entender que si tú puedes hacer mejores cosas, debes de esperar tu tiempo. Eso pasó con David. David era un pastorcito de ovejas, andaba con su pastoril, una bolsita cruzada con sus piedras y su honda, y iba y le llevaba el alimento a sus hermanos que estaban en la guerra. Dice, David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Hasta ese momento uno no puede ver que haya oportunidades de ponerse una corona, ¿verdad? Es un mensajero. Tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida como con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos mientras hablaba con ellos. Escuchó cuando Goliat salió entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree ese extranjero? ¿Quién se cree ese extranjero? Mire cómo se está colocando la corona. Estoy hablando espiritualmente. Dice, ¿quién se cree ese extranjero que se atreve a desafiar a los hijos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel?
Y le contestaron a David: quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl, también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿ahora qué hice? Que ya no puedo ni hablar. Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey, y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David, y David le dijo: no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Mire usted esto bien que le quiero enseñar en esta mañana. David estaba listo para entender el propósito de Dios. David estaba listo para entender las hazañas, las maravillas, los prodigios. David estaba listo para ponerse su corona. Estaba listo. Allí los hermanos, Saúl, el pueblo, todos estaban amedrentados, todos estaban asustados. Un milagro ocurre cuando nosotros simplemente creemos en la oportunidad, en el momento, a lo que está pasando en nuestra vida. Cuando eso ocurre, entonces comenzamos a experimentar las maravillas de Dios en nuestra vida. Y miramos que esa actitud de David no la tenía nadie. Tal vez sus hermanos consideraban que no era capaz de enfrentar a este Goliat. Es la forma en la que dice el texto que se expresaban de su hermano. No vas a poder matarlo, dijo Saúl. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Lo que no sabía el señor Saúl era que ese jovencito que estaba ahí peleaba con osos y con leones. David le contestó: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Aquí empieza la historia de lo importante que es discernir y entender nuestros tiempos. Puede haber pandemia, puede haber conflictos, puede empeorar las situaciones en los hogares debido a que nunca habían estado tan cerca y ya ni se soportan algunas familias. Pero ahí es donde está lo maravilloso de estar cerca de Dios, de reconocer a Dios. Si usted mira el texto y el hilo conductor de la predicación, usted puede observar que lo que se está encontrando David es con peros. No hagas, no puedes, eres chico, has venido a esto, has venido a aquello. Y David dice: ¿quién es? Envíeme a mí que yo lo mataré, dice David. Yo le devolveré la honra a Israel. Ya David se estaba colocando la corona, ya David estaba teniendo su corona allí, ya se estaba aproximando un reino para David. Quiero que estés muy atento a esta predicación que el Señor te quiere dar en esta mañana, porque la forma de ver las cosas desde la apreciación de lo vulgo, de no prepararnos para realmente la conquista, de no prepararnos para mantener en control las cosas que se nos permiten a nosotros, nuestras responsabilidades como tal, porque ya lo que es imposible, lo que se sale del control, ya tiene que hacerlo el Señor. Ya es parte del Señor. El restante sí nos corresponde a nosotros. Lo que se encuentra David para retener su corona es los peros. La gente está diciendo: no puedo, no lo vas a hacer. Y si tú te quedas escuchando a esas personas o te quedas mirando lo que te está pasando, de seguro no vas a arrebatar la corona. Dice: anda pues y que Dios te acompañe, le dice Saúl a David. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar, así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda
y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Estoy leyendo un poco rápido porque realmente no me quiero centrar en la enseñanza, quiero centrarme en algunos textos bíblicos para poder traer los otros episodios que son también muy interesantes y donde quiero enfatizar esta predicación. Todo el mundo estaba despreciando a David, pero realmente estaban asustados de que la corona muy pronto iba a ser de este jovencito. Y este jovencito lidió con muchas batallas para llegar a ser rey. Si tú eres de esos que quiere botar ya la toalla, si tú eres de esos que quiere realmente olvidarte de las promesas del Señor y te han venido las congojas, te han venido las situaciones complejas en tu vida, pues tengo esta palabra de parte del Señor para darte a ti, que David no se dio por vencido. Dice, cuando el gigante le habló de esta forma a él, le dice, y tú vienes a pelear conmigo con espada, le contesta David, y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Dígame usted, que está ahí en su casa, realmente quién era el rey. Realmente esta corona que estaba sobre Saúl, realmente era de él o ya la había perdido. Realmente quién se estaba convirtiendo en este momento en un verdadero rey. Porque Saúl fue un hombre que peleó las batallas de Dios. Saúl fue un hombre que supo ejercer como rey y peleó batallas de Dios. Pero poco a poco él fue degradando su ministerio, fue degradando la voluntad que le correspondía ante Dios. Y ya cuando Dios ve que este rey no sirve porque necesita quien cuida a su pueblo, levanta a un David. Y yo sé que allá Dios está levantando un David. Yo sé que Dios está levantando a gente que no se deja intimidar por los desafíos, que no se deja oprimir por los desafíos, sino por lo contrario, tiene esa gallardía y esa fuerza de entender que muy pronto Dios va a colocar una corona en la cabeza, un reino, una victoria, una conquista en su vida. Entonces David no se deja amedrentar por este gigante. Él dice: yo voy es con Dios. Yo a los osos, a los leones los he vencido es con Dios. Tú tienes que entender que lo que tú has podido lograr en la vida ha sido con Dios, y en Dios no puedes lograr hacer nada en tu vida. Estas son las palabras de un hombre que está en la verdad, en certeza, en confianza, y dice el 47 dice: todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él, y sacando una piedra de su bolsa disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, también venció el filisteo y lo mató con solo una honda y una piedra. Si nosotros nos detenemos, y cuando dice la escritura que luego de perseguir, dice, cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, dice, salieron corriendo, pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Mire cómo le devolvió David la fortaleza al pueblo que estaba medroso. Mire cómo David le devuelve no solamente la honra a Dios, sino que el pueblo que estaba medroso ve en David un líder, ve en David un hombre avasallante, un hombre de decisiones claras,
precisas, con ideas proactivas, un hombre que tiene claro, el mañana, el hoy, el presente, el futuro. David estaba decidido a ponerse esa corona y eso nunca lo supo Saúl. Y el mismo pueblo le iba a dar esa victoria a oídos de Saúl a David. Dice, cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Eso no estaba sucediendo antes, pero cuando David hizo esta obra, porque la obra la hizo Dios, claro, honra y gloria a nuestro Dios. Pero David quería colocarse esa corona, dice. Dice, persiguieron hasta la entrada de Gad y de Ecrón todo el camino que lleva a Gad y a Ecrón, que se conoce con el nombre de Saharín, quedó cubierto de filisteos muertos. La palabra profética declarada por David era que él iba a dar esta batalla, iba a matar a los filisteos, a Goliat, y que los buitres comerían esas carnes de estos filisteos. Aquí la palabra se estaba cumpliendo porque el enemigo de Israel en este tiempo eran guerras de este estilo. No, hoy en día no es así, obviamente, pero la enseñanza me lleva a mirar cómo la paz regresó al pueblo de Israel, porque un hombre quería la corona y quería ejercerla con Dios, quería devolverle la honra a Dios. Habían robado la honra a Israel, habían blasfemado el nombre de Dios, y Saúl estaba asustado, tenía miedo a morir. David no tuvo miedo a morir porque David era un hombre de coraje, era un hombre fuerte, un hombre que estaba en todo momento tomando decisiones y sabía que en esas decisiones, cuando enfrentaba a los osos y a los leones, Dios lo respaldaba. Dice, luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte, llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército, ¿quién es ese joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó, le juro a su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo, pues averígualo. Luego de que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David llevaba en la mano la cabeza del filisteo y Saúl le preguntó, ¿de quién es tu padre? Y David le contestó, soy hijo de Esaí de Belén, servidor de su majestad. Era importante mostrarnos qué lindo es ser un líder, qué lindo es poder testificar en nuestros hogares y en nuestras familias las obras de Dios en nuestra vida. Pero esto se consigue cuando tú estás decidido a lograr algo. Cuando nosotros, en mi caso personal, hemos decidido una carrera ministerial como esta, decidimos dejar que Dios obrara en nuestra vida en momentos muy difíciles que vivimos con mi esposa. Pero ahí vimos la mano del Señor y por eso enseñamos, por eso testificamos. Así que quería enseñarte sobre esto, retén tu corona, pero la enseñanza va más profunda. La enseñanza va más allá y quiero que estés muy atento a escuchar lo que sigue, porque Dios está haciendo obras en esta mañana en tu vida. Bueno, aquí en el Proverbio 7 nos va a dar una enseñanza que nos invita a pensar mucho como a ese espacio que no pudo apreciar Saúl y que el pueblo no supo apreciar. El Proverbio 7 también nos invita a través de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, poder entender cuando alguien cae en el lazo del cazador, cuando una economía se estanca, cuando una familia, un hogar no funciona por la falta de la tolerancia. A veces la gente se esconde en la iglesia. Yo soy uno de los que siempre he dicho y lo diré, la iglesia no es un lugar donde simplemente van personas a escucharnos. La iglesia va a edificarse y el pastor tiene que tener la capacidad de orientar y decir, mirar los problemas de cognición, las problemáticas sociales que tiene el pueblo y orientarlo. Porque no hay nada más triste que estar engañado en una fe que le digan que va a funcionar algo cuando realmente no va a funcionar, porque simplemente hay cosas que le competen al hombre arreglarlas, no son cosas de Dios, no son cosas donde Dios deba de manifestarse. Las cosas posibles nosotros las hacemos, las imposibles las hace Dios, pero la gente debe de acostumbrarse que aparte de tener una corona o tener una bendición, yo he conocido casos, y lo voy a explicar de esta forma más práctica,
Conocí un caso donde el esposo era el que traía el alimento a la casa. Conocí un caso donde el esposo era el que daba para todos los gastos de la casa, todo. Y eran cristianos esa familia. Pero de repente el esposo muere y este hogar comienza a tener unos cambios terribles a causa que la esposa no sabía qué hacer porque no había puesto la mira en Dios. No había puesto la mira en el Señor, tenía la mira puesta en el sustento diario que llegaba a la casa. Cuando tú realmente vives para Dios y vives de Dios y le amas a Dios y tienes un amor hacia Dios, sabes asumir responsabilidades como las asumió David. David dijo, yo era un pastor de ovejas. Cuando Saúl le preguntó qué hacía, dijo, yo era pastor de ovejas. Ahí ya está indicando que él ya no quiere ser más pastor de ovejas. Está indicando que él aprovechó su oportunidad y dijo, yo me levanto de esta, quiero ser un hombre que traiga la paz y le sirva a otros, yo puedo servirle a otros. Si yo puedo rescatar una oveja de la boca de un león, si puedo rescatar una oveja de la boca de un oso, yo puedo rescatar a Israel de la tiranía, yo puedo rescatar a Israel de situaciones complejas. Entonces Dios lo estaba escuchando y le dio un reino, le dio una corona. Es importante que usted se sienta útil en la vida, por Dios haga algo, despiértese, dejen de estar murmurando, criticando de las personas, vuélvanse personas que le faciliten la vida a otras personas, vivan felices. En la cuarentena se puede hacer muchas cosas, se puede hacer lo que nunca se hizo en el hogar, en la familia. Este es el momento de estar todos en casa, amándonos, queriéndonos, compartiendo todos, ayudándonos, tolerándonos, mirando, analizando la problemática que hay en los hogares más detenidamente. Pero si la gente vive durmiendo, pues la corona que le espera es otra corona, porque va a venir otro y va a arrebatar su corona. Entonces, los invito a que estén muy pendientes de eso. En el libro de Proverbios 7 nos da un indicador muy parecido al de Samuel, al que nos habla de David, cuidador de ovejas, y de un momento a otro se convirtió en un rey. Saúl mató a sus 1000, cantaban las personas, David a sus 10,000. Entonces eso no le gustó a Saúl, esos cánticos no le gustaban a Saúl, pero era la verdad, esa era la verdad. En el momento en que David comienza a ejercer su reino, se convierte en un reino de paz. Cuando su hijo Salomón comienza a reinar, ya Salomón recibe un reino de paz, porque eso fue lo que trajo ese buen gobernante, paz, trajo mucha paz ahí a la ciudad. Cuando tú tienes buen gobierno, traes paz y guardas la enseñanza. Si guarda, le decía yo a aquella señora que perdió a su esposo y le decía, guarda todo lo que tu esposo hizo. No tengo la capacidad, pero te toca ahora levantarte y comenzar a asumir la responsabilidad de madre y de padre, y vas a lograrlo y vas a buscar creer en lo que Dios te dice, y vas a romper ese esquema religioso que tienes y vas a lograr cosas en la vida. Y así fue que se levantó la señora, porque se ubicó donde tendría que ubicarse. No es decirle, tranquila, tú puedes, bájame. Sí, lo vas a hacer, pero comienza a aceptar la problemática que tienes y mira cómo vas a resolverla. Ahora el proverbista en el capítulo 7, en versículo 7:7 dice, esto es como para este tiempo del joven, cuando los jóvenes quieren hacer las cosas a su manera, pero también para los adultos. Dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Ahí se desglosa todo. La falta de entendimiento muy fácilmente va a caer en la red la persona. Con la falta de entendimiento muy fácilmente puede ser persuadida una persona. ¿Y cómo busco el entendimiento? Cuando quiero oír, cuando quiero entender qué es bueno y hago diferencia de lo que es malo. Cuando en vez de estar viendo películas tomo un libro y lo leo, pido a alguien que me recomiende un buen libro que yo pueda analizarlo y a ponerlo por obra en mi vida. Entonces dice que él vio entre los simples, se quedó fijando Salomón y dijo, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual no dice que los jóvenes sean faltos de entendimiento, dice que consideró a un joven, es decir, eso debe de ser que tal vez no supo manejar las problemáticas, tal vez fue muy libertino en algunas áreas de su vida, pero aquí lo que hace el
proverbista es indicar que era falto de entendimiento. Tú tienes que analizar si eres falto de entendimiento y qué tantos problemas pueden venir y llegar, como le llegaron a Saúl, así aquí a este joven, dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella, dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, dice, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, dice, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido hoy, he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarme buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos, le dicen. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Me detengo en el versículo 22, dice, como va el buey al degolladero. El buey es un animal que fácilmente puede ser engañado por obviamente la naturaleza espiritual que desarrollan los seres humanos, ¿verdad? La inteligencia. Dice, y como el necio, cuando el hombre es necio, dice, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Es decir, que hay una conducta en la cual el hombre debe de desplazarse en la vida. Y si es necio en ella, pues lo que llegan son las prisiones. Hasta para saber manejar una cicla hay que tener sabiduría. Hasta una moto, un carro, se pueden cometer muchos hechos que van a ser juzgados de acuerdo a la jurisprudencia, de acuerdo a las leyes, a la constitución. Eso tiene que tenerlo muy presente las personas. Me encomiendo a Dios, pero soy prudente en el ejercicio que voy a desarrollar en el diario vivir. Me cubro con la sangre de Cristo, Dios guárdame, invoco tu presencia para que me hagas invisible ante las acechanzas o las situaciones o las situaciones que se van a presentar en medio del camino. Cúbreme con tu sangre preciosa, pero yo tengo que ser prudente, tengo que respetar las normas, tengo que respetar lo que está establecido. Dice que el necio, dice, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El proverbista tenía una forma tan hermosa de transmitir esa falta de entendimiento, esa falta de cordura, esa falta de caer tan fácil en la presa, de creerlo todo, de no discernirlo, de entender con facilidad que todo lo que nos dicen tenemos que prepararnos para asumir responsabilidades. Si la iglesia no pretende hacer esto, pues siempre va a tener que hablar de problemas a las personas. De pronto va a negar la fe a través de una vida no fructífera, porque el evangelio es fructífero. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. En los frutos usted conoce las personas, en la forma de actuar, tú sabes qué tantos cambios han surgido en la persona. El salmista tiene una forma de hablar, dice, como el ave que se apresura a la red. Es decir, hay aves que se apresuran a la red, es decir, hay gente que se apresura a hacer cosas de las cuales se arrepiente, de las cuales siente el dolor de haberlas hecho porque actuó de una manera apresurada, no se tomó el momento. Dice, así es el hombre falto de entendimiento. Este hilo conductor de esta predicación dice que era un hombre que vio a una mujer, que ella le dio salamería, le dijo cosas, esto, lo uno, y hasta que vamos a ver cómo termina la historia. Dice,
Dice, no se aparte, dice, ahora pues hijo, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a la cámara de la muerte. Es decir, lo que le está hablando es, esta enseñanza se debe de apropiar desde mi óptica, desde mi forma de interpretar. Pueden surgir muchas interpretaciones, porque el Espíritu Santo da libertad de sacar muchas enseñanzas de su palabra. Pero en este momento, en este caso, yo veo el proceso es el entendimiento. Un hombre falto, un joven falto de entendimiento. A Saúl le cambió la historia. David se coloca la corona desde el momento en que dice que él era pastor de ovejas. Cuando tú estás decidido a lograr algo, simplemente no hay nadie quien pueda detenerte, lo he dicho en muchas ocasiones. Hoy estamos aprendiendo sobre esto y es importante que prestemos mucha atención a esto. Ahora dice la palabra en Jeremías 8:7-8, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Como decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Este joven falto de entendimiento, al relatarse esta historia, nos describe que no conoció su tiempo. Dice que al final del proverbio dice que a muchos ha matado esta situación y a muchos ha puesto en la cárcel. Entonces no conoció su tiempo por ser falto de entendimiento. Pero mire lo que enseña la escritura en Jeremías. Dice que la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová, dice. Ahora, mirando a Isaías da una clara descripción de que para poder tener nosotros una corona, nos tenemos que mirar, reflejar realmente cómo es que funciona el reino, cómo es que funcionan las cosas en nuestro hogar, en nuestras familias. Una nación pecadora, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Mire muy bien, porque ya estamos acabando. Dice, el buey conoce a su dueño. Dice que el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Saúl perdió su corona. Este joven del cual relata el proverbista tipifica a todos esos jóvenes que se creen grandes y que pueden lograr hacer las cosas porque simplemente ellos lo dicen sin fundamento. Entonces dice, ahora Isaías dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Israel fue un pueblo que fue llevado en cautiverio muchas veces a causa precisamente de eso, de no saber escuchar, no dejarse orientar. Si la orientación es eficaz, basada en fundamentos claros de principios y valores, a través de la palabra, sustentado con el consejo de Dios, inherente y propio de la revelación del Espíritu Santo, sin adulterarlo, yo le puedo asegurar que su vida va a continuar diariamente en paz y en tranquilidad. Oh gente pecadora, dice el Señor en Isaías capítulo 1, versículo 4. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados? Aún todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, santo. Y dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, dicen. ¿Por qué querréis ser castigados? Dice, ¿por qué querréis ser castigados? Dicen, todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada,
en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. El final de este texto me edifica mucho porque el Señor siempre tendrá a una persona o a dos o a muchos dentro de un hogar, dentro de una familia, levantando bandera, levantando sus manos, levantando oración, ruegos, clamor, como lo dice este texto al final, a causa de que el pueblo, cuando pierde el entendimiento, cuando pierde la razón de lo que tiene, está obligado a hacer, entonces ni siquiera hay aceite en sus llagas. Quiere decir que el dolor es en todo momento, no hay cura para el dolor, pero siempre habrá un remanente que se levante a dar palabra de revelación, palabra de cordura, de que el Señor pueda glorificarse, pueda el Señor exaltarse, pueda Dios hacer esa obra gloriosa, poderosa, que a veces nosotros dejamos ir, mis amados hermanos. El hilo conductor de esta enseñanza me invita a buscar la corona, a retenerla, me invita a que no sea simple, me invita a que sea una persona que esté preparándome cada día, que esté buscando cada día ser mejor de lo que antes he sido, para beneficio de mí mismo y de los demás, para beneficio de mi paz y de la paz de otros. David le devolvió la honra al pueblo. El hombre joven, falto de entendimiento, cayó en la red. Y cuando miramos Isaías vemos que les faltaba también entendimiento, que Dios nos da un ejemplo del buey y del asno, y también en Jeremías nos da un ejemplo de la grulla, de la tórtola, de la cigüeña, que conocen su tiempo. Quiero terminar esta predicación con un hasta cuándo, a los simples. Los simples son esos que hablan y hablan y hablan y nunca sacan nada adelante. Los simples son esos que siempre están dando y diciendo que van a hacer y nunca hacen. Personas que han dejado de vivir realmente en un hilo conductor de un mandamiento de Dios, sino haciendo su propia voluntad. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples? Amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar. Los insensatos aborrecerán la ciencia. El insensato no va a recibir ciencia, cordura, prudencia, no la va a recibir. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Dice: también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bueno, mis amados hermanos, ahí está esta palabra que el Señor ha traído a su vida y a la mía, para que estemos totalmente en apreciación de ella y miremos que la falta de cordura, la falta de entendimiento pueden echar a perder esa corona que Dios tiene preparada en el día de hoy para su vida. Deje la simpleza, deje de hacer, de hablar, y más bien cumpla. Deje de estar diciendo tantas cosas y comience a mostrar realmente las bondades que expresa a través de sus labios. No hay cosa más tremenda que empuje que el buen testimonio, que los hechos. Qué lindo es cuando usted puede generar paz. Yo bendigo el nombre de Dios, bendigo la vida de mis padres, bendigo todos esos momentos maravillosos que he podido vivir, bendigo toda situación que ha venido a mi vida, porque a través de ello me he dado cuenta realmente quién soy yo. Cuando el daño viene a nuestra vida, o cuando viene la riqueza, o la pobreza, o la enfermedad, o la salud, he podido entender que nada se compara a Dios. He vivido experimentando la muerte muchas veces en mi vida, en la salud, pero nunca he temido a la muerte. He temido
Mi temor está más fundamentado en pensar cada día que la gente debe de obrar bien, de hacer las cosas bien. Si Él toma una decisión en nuestra vida y Él nos llama a su presencia, tenemos que estar agradecidos por eso. Y los demás deben de vivir con el ejemplo que otros han dejado. Los demás deben de vivir con las enseñanzas bonitas de otros, los testimonios de otros. Esta mañana aprendí de una avispa que cayó en mis manos. A mi lado hay un ventilador de mesa. La dejó aporreada, quedó ahí casi muerta, pero cayó en mis dedos. Y yo la miré y me quedé pensando qué me querría Dios enseñar con ella a través de esa acción. Y poco a poco vi que no se movía, vi poco a poco que realmente como que ya no había nada que hacer. Y de repente comienza a recuperarse, a recuperarse, a recuperarse hasta que nuevamente levanta alas y continúa su vida. Por un momento se detuvieron las cosas en ella y aprendí que cuando quieres aprender sacas el entendimiento. Un abrazo, con mucho cariño para ustedes, con mucho respeto. Dios les bendiga y Dios cada día los aleje de la simpleza, que Dios los aleje de la mentira, de la falsedad, del engaño. Que cada día ustedes puedan realmente ver a sus familias, apreciarlas y valorarlas, y que se arrepientan. Si hay malos caminos, arrepiéntanse de sus malos caminos. No se engañen a sí mismos diciendo templo de Jehová es este, cuando hay malos caminos. Un beso, un abrazo para todos. Dios les bendiga fuertemente, con mucho respeto y mucho cariño. Dios les guarde.